En nombre de Auditorio LIDE queremos darle la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias El Siglo Rojo, que comenzó la semana pasada y tendrá una sesión final el miércoles 15 de noviembre. Esta actividad se enmarca dentro de la intención de Libertad y Desarrollo de consolidar el Auditorio LIDE como un punto de encuentro para generar, comunicar y debatir ideas. Al cumplirse 100 años de los actos conmemorativos de la Revolución Rusa, es un buen momento para analizar uno de los fenómenos del siglo XX que más amplias consecuencias ha traído consigo. Con el asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado, en octubre de 1917, se iniciaba una experiencia política sin precedentes. El balance de una utopía que al poco tiempo había fundado no solo una sociedad humana radicalmente nueva, como ninguna revolución lo había hecho antes, sino también se creaba el comunismo casi de manera simultánea en Europa, en América y una parte de Asia. Esta no significó la instauración de un paraíso terrenal, sino por el contrario propició transformaciones drásticas en toda la esfera de la vida, social, cultural y política, a un costo de millones de vidas. Tenemos hoy el agrado de contar con Joaquín Fermandoa. Joaquín es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, España, es profesor, fundador de la Asociación Chilena de Historia de las Relaciones Internacionales e investigador invitado en la Universidad de Georgetown, Hamburgo y Universidad Libre de Berlín. Dentro de sus publicaciones destacan La noción del totalitarismo, Chile y el mundo 1970-1973, la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional, Mundo y fin del mundo, Chile y la política mundial 1900-2004. Bienvenido, Joaquín. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes aquí en el Instituto de Libertad y Desarrollo y agradecido por supuesto también por la oportunidad de poder conversar estos temas ya de hace 100 años, pero que de alguna manera siguen presentes en nuestro mundo y que además han acompañado a la historia de nuestros países, especialmente, particularmente de Chile, con proyecciones hasta el presente de una manera más o menos indefinida en el tiempo, no es algo que haya muerto del todo. La titulé Modernidad y arcaísmo de la Revolución Rusa, progresista y antimoderna, en el sentido de que la Revolución Rusa, por un lado, expresa las convulsiones y las características de una sociedad de Rusia, pero también es parte de la historia de nuestra modernidad, de esto que se transforma hace 2 siglos y medio aproximadamente, y la idea de que el futuro marcha hacia alguna parte y que esa marcha es inevitable por más contrariedad y por más crisis que existan en el entretanto. Entonces, sí, y que al mismo tiempo, sin embargo, la Revolución Rusa y sus consecuencias tienen que ver con un rechazo a la historia moderna y un rechazo a la sociedad y la idea de recrear la sociedad un poco desde la nada. Entonces, esta contradicción de rebelarse contra lo moderno y ser parte de lo moderno, que es característica del marxismo, también del marxismo de Marx, está muy presente en Rusia. Por eso no nos debe extrañar de que en la Rusia actual haya tanto síntoma de un regreso al pasado, de una vuelta al pasado, en parte como rechazo al comunismo, en parte porque el comunismo significó una especie de congelamiento en la sociedad rusa y en las sociedades de la Unión Soviética, una especie de congelamiento en relación a la historia del siglo XX. En primer lugar, ¿qué es lo que es revolución? El concepto tradicional de revolución implica como una vuelta al comienzo, tiene que ver algo con una concepción del tiempo cíclico. Cuando se decía revoluciones, volvamos al origen, nos hemos como descarrilado. Cuando se habló aquí de independencia en Chile y se habló de revolución en 1810 y en general en nuestros países, es la idea que se había roto, como sabemos, un pacto original y que había que volver a ese pacto.
Se suponía que la primera Junta de Gobierno representaba eso. Entonces, esa idea de la revolución era como llevada a la historia, llevada a la vida política, a la vida social, era básicamente volver a un origen. En cambio, la idea de revolución moderna que fue emergiendo desde la Revolución Francesa aproximadamente en adelante, es que se abre el proceso, la revolución abre el proceso a un mundo de un futuro que reorigina, vuelve a nacer ciertamente la vida humana, pero es como una sociedad definitiva y es una sociedad mejor. Es la meta de la historia que hemos vivido, una concepción lineal del tiempo. El tiempo marcha hacia una dirección general y que esa es superior. Y los sacrificios, los problemas que haya se justifican en esa medida. Como dice Trotsky al fin de su libro sobre la Revolución Rusa, en fin, sí ha sido sanguinaria, dice, había corrido mucha sangre, pero en la historia del mundo tanta guerra ha sido toda por, y tanta violencia ha sido por motivos, por capricho, por ciertas ideas irracionales, situaciones irracionales de la historia. Por primera vez esto se hace para liberar al ser humano y tiene algo racional. Resumía un poco esta fuerza de la concepción moderna. Y la revolución es algo fundamentalmente moderno. Se le habla también de las revoluciones inglesas del siglo XVII. Sería largo meternos en eso a comparar si son revoluciones o no, donde se origina o donde se afirma el Estado parlamentario moderno. Tienen algo de eso. Indudablemente es un estadio previo a las revoluciones que comienzan con la francesa y al socialismo del siglo XIX, pero es también una afirmación del Estado parlamentario y de una transformación pacífica de la sociedad tradicional. Creo que no entra dentro de este esquema, pero es una discusión siempre entre historiadores, tanto anglosajones como historiadores de las revoluciones contemporáneas, en qué medida esas revoluciones. La gloriosa revolución y antes, a mediados del XVII, la de Cromwell. Esas revoluciones muy claves en la historia inglesa, la primera sanguinaria, la segunda menos. Pero hay un ciclo de la Revolución Francesa hasta revoluciones más recientes. La Revolución Francesa, los intentos revolucionarios del siglo XIX y la revolución la Revolución Rusa, ciertamente la más importante y la de más consecuencia en el siglo XX, y pues la seguidilla de revoluciones que son hechas en su nombre o inspiradas en la Revolución Rusa, la Revolución China, ciertamente la más importante, la Revolución Cubana, la vietnamita, están un poco hasta nuestro por América Latina, nuestro sendero luminoso en Perú en la década del 80, comienzo de la década del 90, un extraño movimiento que resume, yo diría, es más arcaico que moderno en la expresión, digamos como una rebelión contra la ciudad, que la revolución original tiene mucho de eso, dejando de lado un aparataje como progresista que tiene. Y la pregunta también que se impone aquí, en qué medida la revolución islámica en Irán está se puede comprender dentro de este ciclo, porque tiene algunas características de las típicas grandes revoluciones tipo francesa, rusa, pero también es el fin, es otro tipo de revolución, es una revolución más religioso-cultural. A mí me gusta más compararla con la reforma protestante, a la cual se cumplen 500 años ahora, y con las guerras religiosas del siglo XVI, que con las revoluciones ideológicas del siglo XX, pero sin embargo tiene algo de ellas. Y en todo caso marca, me parece, o yo me sumo a los que dicen que marca una diferencia de una revolución sociopolítica a una revolución básicamente cultural, que a veces pueden ser extremadamente violentas y radicales, como el caso de la revolución iraní, pero que no es una revolución sociopolítica, y creo que al lado de otro fundamentalismo, Irán hoy día pasa por una idea que es algo moderado. Ahora, la idea de revolución, contrarrevolución, porque también las contrarrevoluciones están relacionadas con la revolución, y los dos modelos de sistemas fascistas en el siglo XX, el fascismo italiano y el nazismo alemán,
tienen que ver también con, son respuestas radicalizadas, más en lo intelectual, en la reclamación política, en el caso del fascismo, y mucho en la acción, en el caso del nazismo alemán. O sea, no son independientes, son otras características, son fuerzas contrarias fundamentalmente a la revolución marxista de tipo de bolchevique, pero adquieren fuerza por el desafío de la revolución comunista. Y en ese sentido la Segunda Guerra Mundial fue también una guerra ideológica entre nazismo y comunismo, pero donde las democracias occidentales estuvieron aliadas de la Unión Soviética. Y, por supuesto, desde el momento en que nació la Unión Soviética, de alguna manera estaban las bases de una lucha entre Estados que es al mismo tiempo lucha de ideas, de sistemas, que es lo que llamamos Guerra Fría, pero que es más antiguo que eso, y que hoy día ya está, está casi completamente evaporada del horizonte. Bueno, Revolución Rusa, los 100 años de la Revolución Rusa. Yo me crié, o sea, me criaron a mí rezando por la conversión de Rusia. Era todo un tema hace, ya no voy a decir cuántas décadas atrás era eso. O sea, es algo que el fenómeno de la Revolución Rusa impactó mucho en el mundo. Impactó, por cierto, en nuestro país. La influencia rusa en nuestro país llegó quizás probablemente a través de anarquistas, a través del socialismo revolucionario de fin del XIX, del XX, pero también una influencia cultural separada de lo político. Ya la literatura rusa era muy conocida en Chile por quienes leían literatura, ciertamente, que era como siempre una minoría, pero una minoría influyente. La colonia tolstoyana, creo que de Augusto de Almar y otros, creo que un núcleo importante intelectual de la primera y segunda década del siglo, es un reflejo de esta realidad. O sea, Rusia fue una novedad cultural en el siglo XIX. Ahora, Rusia representa el cristianismo oriental, la sujeción de la Iglesia al poder político en términos generales. Hay algunos casos que difieren de esto, pero en general es diferente al cristianismo occidental, en donde Iglesia y monarquía, iglesia rey, iglesia y poder político son como dos potencias que se miran y que finalmente para muchos es la base del pluralismo posterior. En el cristianismo oriental y sobre todo en el caso ruso, en cambio, hay una sujeción del poder espiritual al poder político. Ese es el modelo de Rusia. Rusia se convierte en gran potencia europea desde Pedro el Grande, o sea, desde el 1700 aproximadamente en adelante. Es una de las grandes potencias que ayuda a configurar el mundo del siglo XIX en el Congreso de Viena. La derrota de Napoleón es tan simbólica en la historia rusa. En el siglo XIX, en cambio, Rusia cae un poco porque con la civilización moderna, la sociedad que no quiere, digamos, lo que se llamaba en la época el sistema industrial o revolución industrial, sería la economía moderna, que es muy antigua, tiene raíces en el siglo XIV, XV, pero que con la revolución industrial adquiere un carácter muy distinto. Y Rusia está atrás de eso. Pero Rusia toda sociedad de contradicciones. ¿Cuál es la contradicción rusa mirada desde el resto de Europa? Y cómo los rusos miran al resto de Europa, que son un país distinto al resto de Europa, una Europa diferente, pero que al mismo tiempo hay con alma dividida, ser más Europa o ser menos Europa. De ahí que hay como estas dos almas en la historia rusa. Los eslavistas dicen: nosotros tenemos un camino especial, somos la tercera Roma, empezando por Roma, Bizancio y Moscú. Esta es una teoría un poco inventada por algunos monjes rusos, pero que caló un poco en la ideología oficial del zarismo y que después, por estas filtraciones como ocultas, ¿no?, inconfesadas, están en el Moscú del comunismo y que todavía, ya un poco forzadas ciertamente, pero cumplen un papel político-cultural en la Rusia actual, como una forma de adquirir una nueva doctrina. Los eslavistas y los occidentalistas, nosotros, Rusia no va a ser un país normal hasta que no sea como las potencias europeas. Ese es el metro. Está una división muy fuerte en Rusia. El comunismo es occidentalista, Pedro el Grande es occidentalista, Dostoyevsky es eslavista. La Rusia actual es
Algunos colegas rusos, sobre todo que viven acá en Chile, me hablan de que el actual son eslavistas que están en el poder. Yo creo que es una combinación, es una mezcla, es una polaridad que está al interior del alma rusa y que sigue estando, digamos, una relación de amor-odio con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Ahí está esta relación, el problema en el siglo XIX, el atraso ruso y también antes de los grandes cambios, porque los años antes de la revolución, 20, 30 años antes, hay como quien diría, un take-off, aquí Rolf Liders diría un take-off económico en Rusia importante, que la transforma, pero también la hace convulsa. Todos los grandes cambios económicos traen convulsiones en una primera etapa. Después pueden traer, si hay un cambio social, económico y con instituciones políticas, hay lo que llamamos la normalidad de los países más avanzados o desarrollados, o como querramos llamarlo. Pero hay un periodo de crisis entre medio. Y Rusia entra en esas convulsiones. Pero la Rusia, que había tenido un sistema, los historiadores son muy estrictos en decir que el absolutismo es un fenómeno europeo. La monarquía rusa no era absolutista, la monarquía absoluta tenía como ciertas reglas del juego, llamemos así un espíritu constitucional, todavía no se hablaba de constituciones, pero eso existía, ciertas reglas del juego. En Rusia, en cambio, el poder político del zar era omnipotente. Esto cambia en el curso del siglo XIX, pero los cambios van naturalmente agrietando al sistema, lo van poniendo en debilidad. Y desde la Revolución Francesa en adelante, sobre todo el impulso de Rusia, que llega a París, tropas rusas llegan a París en 1815, 14, 15. Entonces, también llegan las ideas, también los oficiales traen las ideas modernas, revolucionarias, liberales. Y se inicia un movimiento de cambio en Rusia, pero también un movimiento revolucionario importante. Gran parte de las ideas revolucionarias del siglo XIX, bueno, no la mayoría de ellas, pero algo que impacta en Europa, viene del mundo ruso, combinado con una especie que es una combinación de moderno y antiguo, rechazo al espíritu occidental, pero al mismo tiempo lamentando el atraso ruso e identificándose con el mundo tradicional ruso. El anarquismo ruso es muy importante para el anarquismo europeo y americano. Y nosotros también tuvimos un anarquismo muy fuerte desde 1890 aproximadamente hasta 1920, 25. Parece que los movimientos anarquistas, el último de los cuales es importante fue en la República Española, que llevó a la Guerra Civil. Estos movimientos anarquistas fueron después cooptados, destruidos por la importancia y por la fuerza que adquiere el marxismo revolucionario o el comunismo en la primera mitad del siglo XX y después también en el mundo. Entonces eso lo aplasta. Pero en Rusia el anarquismo fue fuerte y diversas variantes de socialismo, de las cuales el socialismo de orientación marxista fue como un apéndice que nace hacia 1890 o un poco después, el socialismo y que siga el marxismo occidental. Pero el grueso del socialismo revolucionario ruso, revolucionario, a veces más intelectual, a veces cultural, a veces más teórico, a veces más práctico. La práctica anarquista, el terrorismo, el poner bombas, era muy de los rusos. Y revolucionarios rusos repartidos por toda Europa, porque se refugiaban en Europa. Realmente los perseguían, pero no los devolvían a Rusia. Entonces, digamos, el movimiento revolucionario ruso vivía gracias a Europa, era pro-europeo, anti-europeo. Al decir pro-europeo, anti-europeo, lo que representaba, quiero decir, la modernidad en Europa, el desarrollo, los grandes países, una admiración muy grande por lo que es el Estado alemán y la economía alemana y quizás la economía inglesa, pero no necesariamente, digamos, pero odiando o rechazando completamente sus instituciones. El marxismo se da algo similar. Bueno, el marxismo ruso, como una parte del movimiento revolucionario, nace en la década de 1890. Y muy luego va a tener como se va a dividir en dos alas, una ala más evolucionista que dice que Rusia tiene que
que cumplir el desarrollo capitalista y que primero la revolución, pues la teoría de Marx, la revolución comienza en los países más avanzados capitalistas, en la economía moderna, que produce una gran mayoría de obreros industriales que finalmente van a tener cada vez menos recursos, y que eso va a provocar una revolución. Y el marxismo ruso quiere aplicar el capitalismo en Rusia, apoyarlo para crear esa masa obrera, pero al mismo tiempo tienen una voluntad revolucionaria. Hay como una cierta contradicción propia de muchos sistemas, de muchos partidos revolucionarios. Y es básicamente el mundo de donde nace Lenin. Lenin crea su propio partido dentro de su propio grupo, eso llamaron los bolcheviques, con una técnica vieja. Yo la miré mucho en mi juventud, en la vida universitaria. Los que tenían más tiempo para estar en la asamblea siempre ganaban. En una reunión en Bruselas, por lo demás, el año 1903, habló como 14 horas él y su gente. Entonces, se aburrieron los retos, se fueron, dijeron, mayoría somos nosotros, porque bolche en ruso, no sé si alguien sabe ruso, yo no sé, pero significa, y esto lo aprendí de muy chico, bolche es mayoría. Y menche, donde son mencheviques, que el sector mayoritario no estaba presente en la sala, pasó a ser la minoría. Y ahí salió el nombre bolchevique, que tendría tanto éxito político en el siglo XX. Todavía el nombre bolchevique, la apelación de bolchevique, es una apelación que es bastante común. Pero claro, esto eran pequeñas fracciones. Lo que saca Chile eran pequeñas fracciones y que insistían en un trabajo político y en una disciplina militar, mientras que los mencheviques, eran partidarios de ir creando base de una lucha sindical, política. Digamos, Lenin es más próximo a una acción directa, revolucionaria, cuando llegara el caso, para apoyar una revolución capitalista y después una revolución socialista. Ahora, esta división entre hombres de acción y más de la espera en el socialismo se estaba dando en toda Europa. En Italia, a la izquierda del socialismo estaba representada por Benito Mussolini antes de la Primera Guerra Mundial, y esta división se configuraba en todas partes. O sea, lo que sin Revolución Rusa hubiera habido algo así como comunismo en el mundo, en muchos países del mundo, de todas maneras. Eso era parte de la historia ideológica. Así como estaban naciendo antes de 1914 movimientos nacionalistas que ya tenían como un estilo que adquirían después los llamados movimientos o persuasiones o grupos de tipo fascista. Todo eso estaba instalado en el mundo hace más de 100 años. Así como yo digo, en Chile había comunismo y anticomunismo antes de la Revolución Rusa. Lo digo un poco exageradamente, en el sentido que había movimientos socialistas radicalizados y había también todo un lenguaje y un espíritu anti o contrarrevolucionario de temor a que esto fuera a ser revolucionario. Entonces, creo que la historia ideológica de Chile es muy larga y en este sentido es como, digamos, mejor dibujada, no mejor en sí misma, pero más identificada con las grandes líneas ideológicas del siglo XX que la de otros países latinoamericanos. Entonces, eso es la Revolución Rusa. Pero al mismo tiempo, Rusia es un país convulso, que no sabe, que le está costando desarrollar un sistema autocrático. Creo que el concepto de autocracia se usa para el zarismo en Rusia y no el absolutista. La autocracia, cómo convivir con nuevas fuerzas políticas sociales. Hay una revolución en el año 5, después de una derrota internacional. Esto preludia lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, una derrota frente a Japón, todo un hecho político-cultural esta guerra, contra Japón, que se derrotaba a Rusia, y esto desata algo que estaba como latente, un movimiento revolucionario. Son aplastados estos movimientos revolucionarios, pero de esto sale un primer experimento constitucional, pero un constitucionalismo limitado, con un parlamento muy limitado en sus poderes, disuelto constantemente, de acuerdo a la ley, pero muy dominado por el gobierno, pero en una situación convulsa. Y a la vez Rusia con un tremendo progreso. Se hablaba de Siberia o de grandes zonas de Rusia como el nuevo Far West, el concepto que se usaba ya mucho en la época. Y era como
una potencia en ascenso, es como lo ha sido China, que, por ejemplo, en algunos países del este asiático en estas últimas décadas. Creo que estos países ya, entre tanto, han pasado a otra etapa, pero Rusia era mirada de esa manera. Pero de esa manera era un país como convulso. En otras palabras, en la medida en que uno puede hacer una profecía retrospectiva, o sea que si algo tenía que pasar de todas maneras, el zarismo iba a pasar por crisis con o sin guerra. Probablemente iba a caer, pero el destino de pasar a ser como la patria del comunismo, eso tuvo otras causas. Estaban los movimientos revolucionarios, muchos, de los cuales los marxistas dividió en bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, liderados por Lenin, era uno de los tantos grupos, un grupo en relación a los otros muy organizados, que a veces incluso tenían representación parlamentaria, porque era una autocracia, pero no en todos sus aspectos era tiránica. Habían grados variables de libertad, y los bolcheviques a veces tenían diputados en la Duma y recurrían al Estado de Derecho, a instituciones parecidas al habeas corpus, instrumentos jurídicos parecidos a ese, para protestar contra la persecución, la feroz horrenda del zarismo, la censura, etc. Pero se estaba creando un movimiento. Fue la típica evolución moderna en donde los sistemas autoritarios no saben cómo responder, sino, digamos, en actitud defensiva, ofensiva. La corte en torno al zar divide a muchos grupos, con un par de estadistas que lograron como en un momento guiar algo, pero llegó hasta por ahí nomás. El nombre es Stolypin, la figura más destacada, pero de tipo autoritario, pero como de alguna manera iba caminando hacia un constitucionalismo, pero no supo cómo reformarse. Ese problema, cuando comienzan a reformarse, empieza a trastabillar. Alexis de Tocqueville, el gran pensador francés del siglo XIX, dice que el momento para los malos gobiernos, el momento más peligroso, no es que sean malos o esos países atrasados, a veces no pasa nada, sino que cuando empiezan a reformarse comienzan los peligros. Su idea, su interpretación de la Revolución Francesa fue que cuando empezó a discutirse qué hacer, eso debilitó mucho y no supo hacer algo, refiriéndose a Luis XVI. Y eso comenzó a erosionar el sistema y a agitar fuerzas revolucionarias hasta que fueron triunfando los más extremistas. Algo así era el panorama ruso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero también hay que decir que estas ideologías revolucionarias y esta otra difusa sentimiento antirrevolucionario ya marcaban bastante a Europa y estaban también expandiéndose a otras partes. En nuestra América, como dije, en Chile, esto ya estaba claramente, también en Estados Unidos. Estados Unidos, una cultura política distinta, de otra manera, esto le llegó tangencialmente, aunque también con cierta importancia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto era algo latente. Y la idea de los partidos socialistas de tipo marxista es que la revolución iba a estallar un día en Europa. De hecho, en Alemania estaba el partido marxista de estrategia revolucionaria más importante en el mundo, del cual además los bolcheviques y los mencheviques dependían mucho económicamente y de alguna manera los miraban como patrones intelectuales, políticos. Pero este partido se había acostumbrado a, digamos, un tema parecido a nuestra historia, se había acostumbrado a la legalidad y se había estado sumando un poco a la legalidad. El año 1912 tuvo el 35% de los votos en la elección popular. Cierto que el Parlamento alemán no tenía las atribuciones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados francesa o el Parlamento inglés, tenía menos atribuciones. Pero de todas maneras algo importante, o sea, esto demuestra que esto era algo como universal. En Rusia hay un movimiento revolucionario porque es parte de un mundo moderno, todo esto está bastante integrado, pero al mismo tiempo en Rusia es como, como decir, más escatológico, más, de alguna manera, de religión secularizada, de una tradición muy fuerte de un país en donde el sentimiento religioso es muy fuerte y el sentimiento antirreligioso también es muy fuerte. Entonces, pero que traduce en un lenguaje secular, político, también ciertos sueños, cierta idea religiosa de transformación del ser humano, de camino hacia una mayor pureza. Y además con instituciones débiles. O sea, Rusia estaba pasando un problema, iba a pasar una convulsión grande. Como la revolución que hubo, esa distinta.
Lo que sucedió fue la Primera Guerra Mundial. No voy a explicar más un poco la alternancia de la guerra. Hubo fenómenos comunes en Rusia, en otras partes de los países combatientes. El entusiasmo inicial, el gobierno, en cierta manera, fueron los actores principales con Austria-Hungría que precipitaron los hechos. ¿Quién fue el culpable? Todavía se discute. Yo me quedo con las primeras interpretaciones que hubo ya en la guerra. Hubo varios culpables, unos más que otros, Austria-Hungría y Rusia. Y en parte fue porque muchos le decían al zar, cuando el zar dudaba si esto convenía, esto de ir a la guerra, decían, Su Majestad, vea, el pueblo está unido en esto. Por ejemplo, es algo importante. No podemos desengañar al pueblo, está unido con nosotros. Es un país fracturado, esto era importante. Y este mismo discurso se dio en otras partes de Europa. Lo que pasa es que en ninguno había esta posibilidad de fractura y de crisis como en Rusia. Es un elemento, o sea, eso. Pero después hubo el cansancio con la guerra, que pasó en toda Europa. Estados Unidos no alcanzó a entrar porque tuvo relativamente pocas víctimas y fue muy al final. Pero en Europa el cansancio con la guerra fue un fenómeno importante, porque Alemania, se decía que era un sistema autoritario, un despotismo, pero tenía un parlamento, había libertad de prensa, se encarcelaba a veces algún grupo de la izquierda, los socialistas, por hacer propaganda contra la guerra, pero después salían en libertad. Y el año 17 el Reichstag, el parlamento alemán, votó por algo que era como revolucionario, la mayoría votó por una paz sin anexiones y sin compensaciones. Bueno, sería largo explicar qué significa esto. En fin, volvamos nuevamente a cero. Pero esto era como atacar al sistema, o sea, ¿para qué hemos tenido millones de muertos? ¿Para qué? Pero este era el nivel de cansancio con la guerra que había. En Rusia esto se agravó más porque, bueno, más desorganizado el país, muchas derrotas, sin ninguna derrota estratégica. Hubo un retroceso general de los rusos en la guerra, pero no mucho, porque, claro, Austria-Hungría era más débil que Rusia y Alemania tenía tropas. El esfuerzo alemán iba básicamente en el frente occidental, frente a los ingleses, franceses y después se le suman los norteamericanos, mientras que el frente oriental era un frente menor para ellos. Entonces se mantuvieron las posiciones, pero con un desgaste constante de Rusia y con una gran... y lo que ha pasado en la historia con una gran ineptitud militar. El país no estaba para la guerra y esto empezó a minar internamente al zarismo. Y hasta el final un sistema lleno de intriga. Para mí el zar Nicolás II hubiera podido ser a lo mejor un buen monarca autocrático del siglo XVIII, cuando un aparato que lo gobierna en el fondo dominaba, o un excelente monarca constitucional del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues era como muy bien educado, muy agradable, saludaba, muy sacrificado para todo lo protocolar, muy adentrado en lo que es el deber como monarca de él. Entonces, hubiera sido fantástico constitucional, pero en un momento donde nominalmente él era el poder, algo así como el Shah de Irán, se le fue el poder de las manos, no supo tomar un curso y rodeaba más en una corte, porque en las cortes están los partidos de corte, que son siempre, digamos, cuando no hay orden tienden a crear un caos. Y el país cansándose, con derrotas tras sucesivas derrotas, sin que las tropas de las potencias centrales penetraran. Pero este cansancio y gran parte del ejército regular, mejor, fue desgastándose, cayendo prisionero, mucho muerto en la guerra, y reclutándose un ejército movilizado, en donde los reclutas llegaban en un país atrasado, pero a la vez políticamente muy desarrollado, con todos sus grupos de clase media, intelectuales, políticos, una gran parte de ellos muy poseídos de una ideología revolucionaria y antizarista. Y esto llevó a varias sucesivas crisis de gobierno y de repente, inesperadamente, una huelga hace que un pelotón de soldados, que era un ejército de reserva en Petrogrado, como se llamó San Petersburgo en la guerra, porque, digamos, para quitarle el nombre como alemán, San Petersburgo, ponerle dentro de una ola nacionalista que hubo un nombre como más ruso, Petrogrado, no disparó, y esto llevó a una crisis del gobierno y una
efecto de bola de nieve eso, que las tropas no respondían, había más tropas y no pasaba nada. La policía respondía, pero no era suficiente. Y el gobierno se paralizó y en 3 días cayó el zarismo, de una manera completamente impensada, después de una dinastía de 300 años, más una historia monárquica casi de 900 años, 800, 900 años, se derrumbó en 3 días. Y el poder en las grandes ciudades, especialmente Moscú y Petrogrado, se diseminó, disgregó en lo que se llamaron consejos de obreros y soldados. El resultado, en fin, corto, el resultado fue que el ejército empezó a disolverse, a irse del frente. Se produjo una especie de reforma agraria, uno lo puede llamar así un poco entre comillas, espontánea, en donde soldados, básicamente un país de gran porcentaje, 75% campesinos, volvían a sus tierras a quedarse con un pedazo de tierra. Eso se produjo de una manera muy masiva. Ya habían habido reformas agrarias, ya había habido algún cambio, pero esto fue como algo desordenado y una disgregación en torno al cuerpo ruso de un país bastante multiétnico y multinacional, como sabemos, de movimiento nacionalista, independencia de los países bálticos, de Polonia, el avance alemán. Y los alemanes entonces que ven esta derrota esta derrota rusa, esta disgregación del ejército como algo favorable, empiezan, lo increíble, el gobierno imperial alemán es el que ayuda a financiar a los bolcheviques, a otros grupos revolucionarios, porque los ve favorables. No porque fueran tampoco peones, títeres de Berlín, sino porque, en fin, fue una alianza de conveniencia. Esto fue un factor muy importante en el triunfo de los bolcheviques. Y ahora, el zarismo cae un poco mucho por el descontento, pero también por un sentimiento nacional y nacionalista. Esta guerra la estamos perdiendo por culpa del sistema. Entonces, también para los que continúan, los que quedan en el gobierno, este gobierno republicano, apartarse de la guerra, que era lo que realmente Rusia ya no podía hacer, era imposible. Y seguir la guerra, trataban de seguirla, pero era derrota tras derrota. Y el descontento aumentaba. Entonces ahí fue cuando los bolcheviques pasan a una nueva acción y proponen una revolución radical, socialista, y la toma de poder inmediato. Y hay varios intentos, en fin, pero lo clave es, al terminar con la disciplina del ejército, se termina gran parte del ejército. Y esto llega al frente y el frente es derrotado y avanzan los alemanes. Hasta los alemanes están preocupados, pues ellos también están cansados y la propaganda bolchevique, revolucionario, de una infinidad de grupos, empieza a ser mella también en los soldados alemanes. Empieza una lucha de poder. Hasta que se producen los bolcheviques, que son el único grupo armado y organizado, centralizado, una pequeña minoría, pero en esos momentos de caos son minorías eficaces. Y esa minoría toma el poder 25 de octubre del 17 del antiguo calendario, hoy día es la noche del 7 al 8 de noviembre. Después cambiaron inmediatamente en el poder, se pusieron el calendario occidental, este es el occidentalismo, ser como occidente, como Europa occidental, se entiende. Entonces cambiaron el calendario, por eso cambia. Toman el poder muy fácil en Moscú y en Petrogrado, y se transforman en los nuevos dirigentes rusos e inician inmediatamente tratativas de paz con los alemanes, que culminan el 3 de marzo del 18 con un tratado de paz de Brest-Litovsk entre Alemania, en donde Rusia entrega como todo, Alemania tiene ocupado una parte de Ucrania, los países bálticos. Teóricamente es autodeterminación nacional, de hecho una especie de hegemonía alemana que parece diseñarse. Alemania, por otro lado, está desde julio del 18 empieza poco a poco a hacer agua, a derrumbarse el descontento interno y la derrota empieza a cernirse, la derrota militar en el frente occidental. Pero hasta esos momentos parecía que Alemania estaba ganando. Alemania pudo haber hecho la paz el 17, pero el mando militar decidió hacer un esfuerzo, jugarse el todo por el todo, por tratar de derrotar primero, llevando más tropas al frente oriental, cediendo un poco al frente occidental, y ahora en marzo del 18 lanzaron una tremenda ofensiva militarmente muy exitosa en la primera fase de General Ludendorff, pero también
cansado y empezó a mostrar un síndrome parecido al de Rusia. Pero los bolcheviques están al mando de una ciudad y nadie hace mucho caso de eso. En el resto del mundo aparecen como agentes de los alemanes, que entre comillas lo era. No era la palabra agente y está mal empleada. Y empieza también la lucha interna rusa, el desarrollo del terror rojo, la independencia en algunas zonas, el nacionalismo en Ucrania, el nacionalismo en Georgia, bueno, y guerras entre grupos. Y empieza a alinearse una guerra civil, varias guerras civiles entre rojos y blancos, como se llamaba en la época. Comunistas y anticomunistas, hubiéramos dicho con un lenguaje posterior, pero eso empieza a diseñarse. Y desde mediados del 18 comienza una guerra civil feroz y Lenin lanza entonces una campaña al todo o nada, la colectivización de todo el país, la centralización todo en torno a la policía secreta, al aparato del partido, al nuevo ejército, el llamado Ejército Rojo, que se hace de reclutas forzosos y que empieza poco a poco a luchar contra diversos enemigos. Los enemigos son muchos, pero no están coordinados. Ni siquiera los llamados blancos, que eran generales del antiguo ejército zarista, que en diversos lugares de Rusia organizan fuerzas. Al comienzo todas las fuerzas son oficiales, que hacen de soldados. Después van reclutando a otros grupos, pero no luchan coordinadamente. Entonces los bolcheviques del centro de Rusia pueden luchar contra los diversos enemigos. Entre estos enemigos también hay desembarcos japoneses y norteamericanos en Siberia, franceses en la zona del Mar Negro, ingleses en el norte, en Jutlandia, pero todo no con un plan organizado, sino como medio desorganizado, un poco por el rumor de que eran agentes alemanes, un poco por simpatías ideológicas, pero todo está media, y se va desarrollando esta tragedia, una guerra civil. Es fácil, como en China, es fácil por el número de habitantes exagerar. Se habla de una guerra civil de 3 millones de muertos, más los muertos de la Primera Guerra Mundial, que eran unos 2 millones. Una hambruna, 4 o 5 millones, de la cual se salvaron gracias a un auxilio de Estados Unidos, que lideró quien después iba a ser el presidente Herbert Hoover, el de la depresión. Era un gran organizador y él organizó toda una campaña. Teóricamente la Cruz Roja, pero de hecho financiada por Estados Unidos, y lo pusieron a él al mando, que salvó todo eso. O sea, lo que se llamó la fase de comunismo de guerra, que liquidó un poco la economía, la agricultura rusa. No había ayuda, no había fondo monetario, no había nada que pudiera ayudar, pero provocó esta gigantesca hecatombe, que empezó con el terror rojo y el asesinato de la familia imperial rusa, pero eso fue un botón de muestra de lo que pasó, lo que pasaba masivamente en toda Rusia, y incluso reclutando a generales zaristas, pero bajo el dominio ruso, y en toda la periferia de la antigua Rusia, guerras civiles, mezcla nacionalistas contra rusos, mezcla de comunismo, anticomunismo, bolchevique, antibolchevique, mezcla de minorías étnicas, las minorías alemanas en los países bálticos luchando contra uno a favor de otro, después cambiaban, etc. Todo eso, bastante, un periodo muy caótico. Finlandia, un país que era de la corona rusa, pero con mucha autonomía, que la guerra en Suez, de una pequeña guerra civil muy sanguinaria del año 18. Entre blanco y rojo ganaron ahí los blancos. Eso marcó mucho después a la Finlandia posterior, y que después de la Segunda Guerra Mundial más sometía a la influencia soviética, tuvo que acallar eso, pero ahora nuevamente la Finlandia post-Guerra Fría, por lo que somos historiadores nos interesa mucho esta mirada al pasado que se da ahora. O sea, al final con esta estrategia, primero con una minoría fanática, convencida, con una estrategia centralizada, con gente capaz, indudablemente Lenin, Trotsky, Stalin, todos ellos eran gente capaz, surgía como en la masa. Ninguno de ellos venía de un origen exactamente humilde. El único es Stalin. Según las biografías nuevas, no es completamente, pero sí, yo creo que venía como de la base social. Pero todos los demás, como todo, la clase política moderna, en grado variable venía de una clase media, gente como Lenin venía del padre. El abuelo había sido siervo era, digamos, atado a la guerra, como el inquilino, una persona libre al lado del inquilino tradicional del campo chileno, al lado del siervo. Y el zar Alejandro II lo había liberado en 1863. Padre de Lenin,
fue funcionario y llegó a adquirir una nobleza hereditaria, se podía heredar, pero los hijos eran revolucionarios, así que se negaron a eso. Pero no estamos hablando en ningún caso de los revolucionarios, no eran, digamos, de la base social. Sabían movilizarla, sí, lograron movilizar en gran medida el mundo sindical, obrero de las ciudades, algunos sectores campesinos, se compraron algunos de allá, terminaron la colectivización y permitieron alguna propiedad privada en el campo por una fase en los años 20, a algunos pequeños empresarios y comerciantes también se les permitió en el momento en que Rusia estaba medio muerta de hambre, el año 21, estaba en esta tremenda hambruna, pero habían ganado gracias a una tremenda ferocidad y organización la guerra civil. Entonces, y empiezan a instaurar, como dice Lenin, bueno, Marx no nos dijo cómo tenía que hacer el socialismo, así que lo que se diga aquí es como tiene que ser un poco. Pero esto es una parte de la historia. Claudia, ¿hasta qué hora es? Sé que están pensando en el fútbol, así que no es que me haya olvidado. Ya, si no, la idea es que conversemos un poco. Pero esto es una parte de la historia. Este es un fenómeno bastante universal, revolución contra revolución, ideología. Y la Revolución Rusa adquirió un simbolismo instantáneo, pero completamente instantáneo. Se crea, así como se crea el partido bolchevique, se llama comunista después, esto crea una remesón. Se divide la izquierda europea. Los alemanes, por ejemplo, el grueso son socialdemócratas y rechazan el comunismo. Pero hay una minoría importante que no. Y esto pasa en toda Europa en general. Pasa en América, pasa en nuestros países también, en Chile. Pasa en Estados Unidos, minoritario, en sectores, grupos en la costa este, pero pasa en toda Europa. Pasa en Asia. El año 21 se crea también el Partido Comunista Chino. Mao es uno de los varios dirigentes. No tiene más de 900 o quizás 1.000 miembros, un país de 450 millones de habitantes en ese entonces. Pero eso, digamos, a los pocos años, dominan a millones de habitantes en una zona central de China. Y luego van a ser uno de los polos de una tremenda guerra civil y dominarán a China a partir del año 49, un acontecimiento bien central. Yo hoy día, en lucha, después de derrotar a los nacionalistas, yo digo, hoy día es el triunfo de los nacionalistas en la China actual. ¿Qué mezcla de nacionalismo y comunismo? Pero todo esto es instantáneo, no en todo el mundo, pero yo diría en estas tres partes, en Europa, en América y en Asia Oriental, sobre todo, aparece el comunismo internacional. No creado por Moscú, pero orientado a Moscú, por el prestigio enorme que adquiere dentro del mundo revolucionario el modelo soviético. O sea, repito, no es que ellos organizan el comunismo, era muy común hablar en esa época, entre las dos guerras mundiales, el oro Moscú, todavía algunos cuando éramos jóvenes escuchamos, que era cierto también, llegaban recursos de allá, pero eso no explica esto. Esto fue un movimiento mundial y crea el comunismo. Crea también un anticomunismo radical como los movimientos fascistas, que hubieran pasado, el régimen de Mussolini hubiera sido una especie de otro Franco, si no fuera porque uno, el más radical de todos, triunfa en Alemania en el año 33. Después de una tremenda lucha ideológica, político-ideológica en la República de Weimar, triunfa. Y es la primera potencia industrial de Europa y por lo tanto eso fue decisivo en organizar el mundo en torno a un proyecto de expansión que terminó en la derrota de ese proyecto. Por esta alianza, llamemos entre comillas, entre capitalismo y comunismo, que fue la gran alianza en la Segunda Guerra Mundial. Pero el impacto de la Revolución Rusa pareció a la Revolución Francesa, que creó partidarios y enemigos en toda Europa, y de la cual salimos nosotros. Y la Revolución Rusa, además, sucedió en un panorama de crisis, de guerras nacionales, guerras civiles, en lo que llamábamos Europa Oriental, en parte en Alemania, en los países bálticos. En Polonia no, se recupera, pero también se lanza una guerra suicida contra Rusia y la pierden o la ganan a media, depende de cómo se interprete. Hay un gobierno comunista de 3 meses muy fuerte en Hungría y es derrocado, y hay un gobierno anticomunista también muy fuerte y también algo sanguinario. Y también algo en Bulgaria y Rumania se da. Se da en Turquía toda la lucha con Grecia, el exterminio de los intentos de exterminio de los armenios, un tema discutido en la historia turca, pero que continúa después, y sangrienta racia antiturca, antigriega en Asia Menor, en fin. O sea, es todo un panorama de crisis. El conflicto del Medio Oriente
que ya existía, esta llamada entre árabes y judíos en Palestina. Esto no se relaciona con la lucha ideológica, algo distinto, y continúa hasta nuestros días también. Pero claro, es por la pérdida del factor orientador que tenían las grandes potencias europeas a raíz de la guerra, porque se desgasta. Y emergen nuevas fuerzas que iban a emerger de todas maneras. Japón ya era una pequeña potencia industrial. China estaba, como Rusia, también estaba entrando en convulsiones y iba a pasar algo, pero pasó en un mundo desorganizado. Y Estados Unidos todavía no tomaba el liderato que asumiría desde la Segunda Guerra Mundial y que parece que ahora está como más debilitándose no me atrevo a decir que Trump vaya a ser un fenómeno permanente, pero es un signo de un debilitamiento. Pero había en ese momento un vacío de poder. Y además está este impacto ideológico del comunismo que va a tener una tremenda impronta. Y el comunismo es capaz en Rusia de reorganizar el país a un tremendo precio humano y darle al país, a través de los planes quinquenales de Stalin desde fines de los 20 hasta la Segunda Guerra Mundial y después en la posguerra, darle primero como, no sin crítica dentro de la izquierda, pero ser como líder de la izquierda revolucionaria en el mundo. Eso es lo que se llamó el comunismo, muy fuerte. Darle un aparato militar importante y un aparato industrial que podía mantener eso. En la Segunda Guerra Mundial pudo haber ganado Alemania nazi, pero perdió Alemania nazi, ganó la Unión Soviética por esta alianza con Estados Unidos, porque es fácil hoy día sumar el producto económico de la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, y el del eje, no cabe duda quién ganaba, habiendo una voluntad de lucha. Pero eso no se traduce automáticamente en la guerra, no vamos a hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero en todo esto funciona un poco el azar. Y después la expansión del modelo comunista por la fuerza de las armas, Europa Oriental, a veces apoyando revoluciones, el caso de la ex Yugoslavia, o de China, porque la derrota de Chiang, el triunfo de Mao en la guerra civil, el año 49, fue como un subproducto de la Segunda Guerra Mundial. Si volvemos al año 40, al año 37, mejor dicho, cuando estalla la guerra entre Japón y China, hay guerra civil además entre nacionalistas y comunistas en China. Pero el que lleva las de ganar era Chiang Kai-shek. Y después se desgasta por la guerra en algo similar a lo que había pasado al zarismo en la Primera Guerra Mundial. Entonces el triunfo de la Revolución Rusa creó una polaridad importante y muy grande en el mundo, en países con gran voluntad de poder. Es cierto que con el tiempo también estas revoluciones siempre se dice se aburguesan. Yo diría que se transforman en establishment y viene como un cuidado más conservador. Y de esta manera la Unión Soviética, por ejemplo, en la década del 70, tuvo un tremendo prestigio como Estado, pero ya había perdido su atractivo ideológico. Había pasado la Revolución China, porque se autoaisló, la Revolución Vietnamita, otra revolución radical, que también hoy día el triunfo de los que fueron derrotados en la guerra en Indochina, los nacionalistas, están como en el poder ahora, porque los mismos comunistas se transformaron en nacionalistas. El programa de Vietnam ahora, de Hanoi, el mismo que tenía Ngo Dinh Diem, no sé si alguno recuerda a Ngo Dinh Diem, que fue muerto en una rebelión el año 63, en noviembre del 63. Y lo mismo pasó entre Chiang y Mao. Pero claro, logra crear un polo en el mundo, y un polo además provisto de armas nucleares y en algún momento dado una de las dos grandes superpotencias. O sea, este tipo de modelos, no sé si el comunismo como idea, eso yo creo que son ideas que nacen y mueren, pero sí como potencias que crean un colectivismo, podrían haber triunfado si no fuera porque, digamos, eso no tocó, a pesar de la crisis alemana, no alcanzó a afectar, a debilitar a las grandes potencias surgidas de la modernidad, Europa Occidental, especialmente Inglaterra, o sea, las dos democracias anglosajonas. La importancia que han tenido en el siglo XX las dos democracias anglosajonas es fundamental. Y porque el modelo de la sociedad abierta fue más fuerte que el otro. Es un más y un menos, no se crea que es completamente lo uno y lo otro. Pero claro, el comunismo y anticomunismo le daría
una impronta muy fuerte a gran parte del siglo XX. Y finalmente se derrumba en un hecho bien notable por una derrota más intelectual, pierde el peso intelectual. Lo que hicieron la perestroika, muchos leían la teoría política occidental y no creían en la soviética. Y eran líderes, era gente muy metida en el sistema soviético, con un doble lenguaje, que está el mismo Gorbachev, que quería reformar al sistema, cambiarlo por dentro, pero limitadamente. Y después se transforma en una persona que cree más en el modelo occidental, retrocede, avanza, en fin. Y viene esta situación catastrófica, aunque yo digo que ahora Rusia se ordenó bajo un sistema autoritario, que no sabemos cuánto va a durar, pero todavía un tiempo, en términos puramente ideológicos, no quizás en otro sentido, pero es más o menos como si estuviera la extrema derecha del zarismo en el poder. Porque el zarismo también estaba digno de tendencia, mire, transemos con esto, vamos para allá. No, su majestad, tenemos que ser firmes, usted le heredaron del pasado y Rusia tiene tal misión, en fin, y el zar ahí no sabía qué hacer entre todo esto. Digamos, es la extrema derecha del zarismo a la que ideológicamente está en el poder en Rusia actual. Y este nacionalismo tradicionalista, que ha declarado incluso santo a Nicolás II, es como, de alguna manera, en términos ideológicos, repito, la derrota más grande del comunismo en la Unión Soviética, porque además la caída fue una caída básicamente pacífica para lo que ha sido la historia rusa hasta la revolución. Y lo que fue el comunismo, digamos, la caída de la Unión Soviética fue pacífica. Entonces, para tratar de resumir lo que dije, o sea, la revolución rusa es producto de la historia rusa. Es producto de la Primera Guerra Mundial, la destrucción del ejército. Se nos olvida, hay a veces también causas concretas que son muy precisas. La destrucción del ejército deja al país en manos de las milicias más fuertes y le tocó a los bolcheviques en un instante ser más fuertes. 6 meses después quizás no lo hubieran sido, pero en ese momento lo fueron. Y en tercer lugar, digamos, yo creo que el factor aglutinador de esto, naturalmente, la historia ideológica moderna, que tenía como todo un ancla en el alma rusa desarrollada en el siglo XIX y que además estaba brotando en otras partes. Y por algo el éxito del comunismo como un movimiento universal, movimiento de partidos y de grupos que miraban al modelo soviético como su propio futuro. Y yo creo que de eso supimos harto nosotros en nuestra historia aquí en nuestro país. Muchas gracias. Ahora quiero que pasemos a una conversación. Muchas gracias. En mi condición de profesor de iconografía bizantina, estoy muy vinculado a la cultura rusa y soy testigo de esta aspiración de recuperar la tradición prerevolucionaria en Rusia en estos días. A mi entender, han habido dos potencias euroasiáticas, el antiguo Imperio Otomano, actual Turquía, y la Federación Rusa. Quisiera preguntarle, en su condición de historiador y por lo mismo viendo una proyección a futuro, ¿qué piensa usted respecto a la proyección que tendría la Federación Rusa en el contexto de la crisis que, a mi entender, está viviendo Europa con esta secularización cultural, este desprendimiento de las raíces cristianas fundacionales de Europa occidental? ¿Cómo ve usted Rusia como factor de inspiración para Europa en estos días en que también hay una emigración descontrolada de refugiados de diferentes áreas de la zona, y particularmente frente a lo que es este terrorismo, me atrevería a decir, islámico, que está asolando Europa? Ahora, Rusia, yo creo que en la actualidad tiene un modelo nacionalista que representa algo para los rusos, para una parte de los rusos, importante.
para el resto no representa mucho. Encuentro patético a veces cuando sectores políticos en otros países, particularmente en el nuestro, muestran a Putin, porque es crítico o es un problema para Estados Unidos, ¿no? Pero es la extrema derecha del zarismo. Creo que no hay un mensaje universal en la actual Rusia. Algo a los países cristianos ortodoxos, hay como una relación que ha sido muy discutida para muchos rusos también, porque dicen los comprometió con un país que era muy extremista por su historia, que es Serbia. Y eso fue un factor importante en la Primera Guerra Mundial. Ahora, otra cosa es que Europa es la patria de la democracia, pero la democracia es un sistema fuerte y débil a la vez. Es propenso a las crisis le son connaturales. Creo que supera mejor la crisis que los sistemas autocráticos, pero son crisis más visibles. Y en este momento digamos, de pérdida de un poco de sentido de lo político, de sentido general, de ideas, de metas, ¿no? En la política actual de estas últimas décadas, o estos últimos 50, 80 años, en fin, después de la Segunda Guerra Mundial se ha acentuado eso cada día más. Entonces, puede que modelos más nacionalistas como el ruso adquieran, no porque se propaguen a sí mismos, sino porque tiendan a caer los países en esa situación. De ahí la simpatía a las extremas derechas, o los grupos, no son siempre extremas derechas, pero son grupos nacionalistas en Europa por el sistema Putin, y como Putin a su vez trata de jugar con eso. Creo que se ha exagerado un poco el poder de Rusia, porque el sistema ruso es fuerte, pero también tiene grandes debilidades. O sea, creo que Rusia no tiene un mensaje en ese sentido. Sí, claro que si alguien cree todavía en el marxismo-leninismo, una muestra de lo que puede pasar. No solamente la historia soviética, sino que en fin, que al final casi no quedan marxistas-leninistas en la Unión Soviética, quedan estalinistas, sí. Stalin en la encuesta aparece como después de Pedro el Grande, como que pelea puñetazo en primer lugar con Pedro el Grande, el ruso más admirado en la historia, dentro de las paradojas que hay en esta situación, pero por motivos nacionalistas, no por motivos básicamente ideológicos. Rusia es una potencia nuclear importante, y así que yo poniendo acento en sus fuerzas armadas, no de la manera tan desproporcionada al sistema soviético, pero de todas maneras es proporcionada para lo que es Rusia. Rusia actualmente es como el 2% de la economía del mundo. Estados Unidos sigue siendo como el 23%, si no me equivoco. Rolf me corregirá. Y eso ha sido estable en todo el siglo XX, hasta hoy día subiendo y bajando, según el momento, pero más o menos. China es el 12%, Rolf, por ahí, 12%, algo así. O sea, y China empezó de mucho más abajo. Entonces, Rusia en el fondo es un país débil. Creo que el futuro de Rusia tiene que ver un poco con el futuro de la democracia occidental, si va a mantener vigor en Europa occidental, donde nació, en Estados Unidos, donde también de alguna manera nació, es posible que Rusia tenga una convergencia con Europa. Porque de todas maneras el sistema Putin es el sistema, nos parecerá increíble, el más libre que ha habido. Igual lo mismo digo con otro acento en otra historia, la historia de China, porque yo digo, un chino hoy día está más libre políticamente o más seguro políticamente que a lo largo de todo el siglo XX, para no hablar de la historia del pasado, pero tendría que decir que la dinastía Han, cómo estuvo, bueno, claro, son comparaciones que un poco desmarcadas, pero comparada al siglo XX, China políticamente está menos inseguro hoy día cada chino, y materialmente está más seguro que, no solamente que toda su historia, sino que todo el siglo XX. Entonces, hay como una base de convergencia. Y por algo estos sistemas autoritarios, claro, están en el dilema de que si se abren mucho pueden caer. Si se cierran, siguen dependiendo finalmente de la censura y de la policía secreta. Entonces, hay como una debilidad intrínseca. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que lo que es la tradición rusa va a florecer en una sociedad más abierta. Las tradiciones también sufren la sociedad abierta porque son más como cínicas, descreídas. Hay una suerte así, pero por ejemplo, este renacer de la religión como religión oficial de Rusia, esto que Rusia es tan cristiana ortodoxa, pero empezó Stalin con esto en la Segunda Guerra Mundial,
Como me decía Olga Leanova, falleció una historiadora que se vino a vecintar acá a Chile, digamos, cooperan con la policía secreta rusa actualmente. Y todos los obispos ortodoxos eran todos prácticamente agentes de la antigua KGB antes, porque fue como un acuerdo: ustedes los vamos a mantener, los vamos a ayudar, los vamos a subsidiar, van a ser parte del Estado. Para las ceremonias al día de conmemoración de la Revolución estaba el obispo ahí apaciguado, no en el plano tan destacado como está ahora, pero estaban ahí, porque Stalin supo que había que aferrarse a cualquier cosa por esta unidad nacional rusa. Y el sistema actual, claro, ahora tiene parte sustitución del comunismo, sustitución de una fe, vuelta al origen, una historia congelada. En el fondo, Rusia en el siglo XX y todos los países comprendidos por Rusia, Ucrania, que es casi Rusia en realidad, no vivieron el siglo XX, lo han vivido como atropelladamente ahora. No vivieron el siglo XX en el sentido que lo han vivido el mundo occidental, donde había más libertad de comunicación. Profesor, en toda la parte introductoria usted se refirió a los orígenes, cómo se fue gestando la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Me gustaría saber, porque la historia siempre es para entender el presente y saber lo que viene a futuro, son ciclos que se van repitiendo. Si esa gestación de la Revolución Rusa, que todos conocemos, se debió a un movimiento más bien de índole social o ideológico, o la fuerza de algún liderazgo potente, como fue en el caso de la Revolución Rusa, que condujo, digamos, y canalizó todas estas inquietudes para terminar en lo que fue la Revolución Rusa y el término del zarismo. Entonces, y eso hoy en día se ve como que subyace todavía en la historia moderna. En los países occidentales, como en el caso nuestro, siempre se sacan del lado de la izquierda, obviamente, estos modelos, estas cosas así, de manera de que me gustaría saber su opinión al respecto. Ya, a ver, las revoluciones no triunfan porque los pobres se levantan, eso es un cuento, no así no se puede probar en ningún caso. Ahora, también, cuando decimos eso, no es toda la historia, sino que las sociedades de más desarrollo en la modernidad, de más igualdad relativa, o que dan algo a todo, más maduras, son menos revolucionarias. O sea, hay una relación. Las diferencias sociales, sobre todo cuando son abismales y que están acompañadas de pobreza, de miseria, crean indignación moral. Pero se indigna una parte, se habla mucho en Chile de la élite, pero hay todo tipo de élite. Entonces, algunas de ellas se mueven revolucionariamente y generalmente reclutando dentro de sus grupos dirigentes a sectores de los más altos. Y las revoluciones empiezan por algo que nos heredó la Revolución Francesa, el nombre, la rebelión de los notables, que es la primera fase, y realmente de sectores más o menos altos. Entonces, eso es primer lugar. Las revoluciones comienzan más que nada por una crisis política del sistema, pero en la cual, claro, la indignación moral y el tema de sectores excluidos, sobre todo cuando se ve que hay cambio. Durante siglos, riqueza y pobreza convivían. La República Romana, siempre había algo, tensiones. La República Romana, ya vimos algo de eso, de la estructura revolucionaria moderna, pero muy en germen, siempre. Pero es que la historia moderna, digamos, el desarrollo de la economía, una economía dinámica desde el 1500 en adelante, en la revolución industrial, demostró la capacidad de transformación que podemos lograr. Pero que eso no es automático ni fácil. Ni alcanza rápidamente para todo el mundo, pero en general todos mejoran, pero no pasa en todos los países. Entonces, esto es una fuente, y las revoluciones tienden a pasar en países como intermedios. China es un país pobre, anticuado, pero anticuado en el sentido de una sociedad muy antigua, pero también con sectores modernos en 1912, cuando cae la República. Cuba no era lo más pobre, sabemos, de América Latina, y así en todas partes podemos llegar. Entonces, el factor socioeconómico indirectamente es un factor revolucionario, y sobre todo cuando se ha desarrollado una conciencia política.
Sí. Me pareció entender que tú decías que el comunismo como que iba a desaparecer. Me pareció que fue un poco, nace, ¿verdad? Florece y desaparece. ¿Es esa la idea? No, yo diría que como toda idea profunda o toda religión que se hace política, que dice este Estado va a cumplir los fines morales, trascendentales, se desgasta en el poder. El comunismo estaba muerto como ideología viva en la Unión Soviética. No nació ningún teórico marxista importante que haya crecido en el sistema y que haya alimentado el marxismo en el siglo XX. Los pensadores marxistas del siglo XX eran todos occidentales, tenían que estar en un lugar donde había circuito más o menos espontáneo y libre de ideas. Para mí eso es lo decisivo para mostrar. En ese sentido lo digo, que ya en la Unión Soviética, claro, era como una ideología nacionalista el comunismo, pero no era algo vivo y moría. Ahora, la idea igualitaria, colectivista, no creo que muera en el mundo. Van a haber probablemente en 50, 100 años más lapso de caída. Yo creo que mi idea es que parte de la población, sobre todo una población menesterosa en muchos países, va a decir, yo prefiero vivir como un obrero soviético, por ejemplo, en la época de Brezhnev, antes que como estoy viviendo ahora. Y la libertad no me importa. No tiene que querer el materialismo dialéctico para eso, sino tener algún mínimo de seguridad. Ese es un tema, yo creo, un problema para las democracias y para las sociedades abiertas, cómo enfrentan ese desafío. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la interesante exposición. Dejarlo invitado para el 15 de noviembre. Tenemos la última charla del ciclo sobre la intervención soviética en Chile. Es en un mes más, a las 7 de la tarde, y esperamos no haya problema futbolístico. Y hoy día que gane Chile. Muchas gracias.